Y por supuesto, aquí en Red Más Internacional no podíamos dejar pasar por alto el análisis de lo que fue esta tensa, muy tensa jornada de cierre de fin de semana, de domingo, allí en Cataluña, con la realización de este referendo para votar si se independizan o no de España, un referendo que ha sido declarado ilegal e inconstitucional. Recibimos para eso a Mauricio Jaramillo, experto en política internacional y profesor de la Universidad del Rosario. Profesor Jaramillo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo quisiera conocer su balance, porque a todas luces uno podría pensar que esto salió bastante mal para el gobierno de Mariano Rajoy, pues con el tema de la represión absoluta y salida un poco de lo que la gente se esperaba para que no pudieran votar. Sin duda alguna hay una crisis de gobierno, digamos, precipitada por lo que fue la jornada de votación en Cataluña, pero a su vez digamos que para beneficio del gobierno español hay un sentimiento de unidad nacional y digamos se cuenta con el apoyo de dos partidos importantísimos, Ciudadanos, que hace parte de la coalición de gobierno, y el PSOE, que aunque no está en el gobierno, digamos que es un actor político de peso, es importantísimo, indispensable. Y luego, de una manera un poco más ambigua, está Podemos, este nuevo partido que ha venido como a rivalizar el bipartidismo tradicional español. Y luego, digamos que la jornada también deja un apoyo, creo yo, incondicional de Alemania, de Francia, de la Comisión Europea y en buena medida de la comunidad internacional. Entonces, yo pensaría que el resultado para Rajoy es ambiguo, porque si bien los desmanes de la policía dejan mal parado al gobierno español, regional e internacionalmente sigue teniendo, digamos, como la iniciativa. Y además profundizando mucho más en esas divisiones que ya existían. Exacto. La pregunta que queda ahora también es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de que el referendo se llevó a cabo, así lo hubiesen considerado ilegal? Y hay varios escenarios posibles, me gustaría que los fuéramos repasando uno por uno. Uno de ellos, profesor Jaramillo, es el de que se declare la independencia de manera unilateral. ¿Qué tan viable y posible es que este llegue a buen fin si tenemos en cuenta que es un referendo inconstitucional? Pues depende de dos actores, digamos. Puigdemont, digamos que no es un presidente típico. En Cataluña lo que hay es una reproducción del sistema nacional español, es decir, hay una suerte de parlamentarismo. La última palabra la tiene el Parlamento de Cataluña. En las próximas horas decidirán si lo declaran unilateralmente. Esto podría conllevar a un rompimiento con el gobierno español, obviamente. Creo que es poco probable, porque ya Puigdemont anunció que ellos están interesados en negociar, pidió incluso el monitoreo de Naciones Unidas para investigar lo que pasó ayer domingo. Entonces digamos que es una declaración que deja abierta la posibilidad para el diálogo. Yo lo que creo es que Cataluña quería tener un margen de maniobra, quería tener un argumento para llegar a la mesa y creo que ya lo tiene porque aunque la votación no sea desde todo punto de vista normativo aceptable, desde el punto de vista simbólico es indudable que va a tener un peso. Bueno, ya que nos habla usted de la negociación política, que es otra de las alternativas que quedan aquí para destrabar lo que está pasando entre el gobierno español y entre los catalanes, ¿sería negociar qué específicamente? Hay unos inamovibles que no se pueden negociar, por ejemplo, aquellos que apelan al argumento étnico, lingüístico para decir que Cataluña es disociable por naturaleza de España. Eso me parece que es imposible. España fue creada, esta España, después del 78, después de la transición, con la idea de comunidades autonómicas. Eso pasa en Valencia, eso pasa en Andalucía, pasa en Extremadura, pasa en Cataluña. Lo que se puede negociar es lo económico. Digamos que hay un sector amplio de catalanes que se quejan básicamente de que ellos tributan, producen muchísimo, son una región próspera y reciben muy poco del gobierno. Por eso algunos, digamos, intelectuales españoles también se han opuesto al referendo, porque creen que detrás de eso hay un egoísmo económico. En buena medida, las comunidades más ricas terminan por financiar a las más pobres, en este caso Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía. Y las dos regiones más ricas, paradójicamente, que son País Vasco y Cataluña, son las dos regiones donde el independentismo es mucho más fuerte. Bueno, ya lo decía usted, Puigdemont ha dado luces de que sí quisiera negociar y ha hablado de que se necesita un mediador internacional. ¿Quién podría ser ese mediador? Eso lo tiene que definir en primer lugar el gobierno español. Porque normalmente uno piensa, por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Europea, un país tercero, pero el único interlocutor en este momento de España con el mundo es el gobierno de Mariano Rajoy. Ahí digamos que Cataluña tiene la interlocución cortada porque pues no es un Estado. En primer lugar, el Estado español tendría que designar a alguien o por lo menos escoger, y en segundo lugar, pues los catalanes tendrían que aceptar. Lo que entrarían a negociar básicamente es el nuevo estatuto de Cataluña, que no puede ser independencia para el entender de España,
Y no puede ser independencia porque además Europa no estaría dispuesta a reconocerla, no por lo menos bajo estas condiciones, es decir, con un referendo realizado sin una misión electoral tercera. Claro, y solo por los catalanes y no por todos los españoles. Sin un padrón electoral claro, sin un tribunal constitucional, es romper un poco la idea de constitucionalidad con la que además nació la Unión Europea. Uno de los criterios para ser parte de la Unión Europea es precisamente respetar el orden constitucional, el Estado de Derecho, la división de poderes, y es algo que de alguna manera lo que ocurrió ayer pues no respetó del todo. Entonces también para los europeos resulta muy difícil aceptarlo. Eso sin contar que muchos estados, como se dice coloquialmente, tienen rabo de paja. Francia tiene regiones autonómicas que podrían llegar a buscar la independencia, como pasó hace poco con Córcega. En Bélgica, la región flamanda, cada vez que ocurren este tipo de noticias, se revive también el nacionalismo. Entonces yo también creo que a los europeos en general les interesa que haya estabilidad y que no se siente un precedente para que precisamente otras regiones no sigan el camino de Cataluña. Y rápidamente, profesor Jaramillo, me gustaría preguntarle por esa tercera opción que también existe para destrabar lo que está pasando allí en España, y es la aplicación o activación del artículo 155 de la Constitución, que dicen sería la herramienta más dura y fuerte de todas. Explíquenos por qué. Bueno, yo creo que por ahora no sé hasta qué punto Mariano Rajoy, digamos, tenga unidad nacional para hacerlo, porque todavía hay, digamos, algunos partidos que no están de acuerdo con que se invoque del todo la unidad nacional, con que se invoque en toda la fuerza, con que se invoque todo el principio de la no divisibilidad de España. En ese sentido, por ejemplo, está Podemos, que aunque no apoya del todo la independencia catalana, no está de acuerdo con medidas, digamos, por la fuerza. Yo no estoy muy seguro de que España en su totalidad, esa España que ha salido, por ejemplo, a respaldar al gobierno y a respaldar la unidad, esté de acuerdo con acabar por la fuerza con lo que sería la independencia de Cataluña. Lo vimos, por ejemplo, el domingo. No creo que las imágenes de la represión de la Guardia Civil hayan dejado muy contentos a todos los españoles, aún aquellos que se oponían a la independencia de Cataluña. Pero bueno, si algo nos queda clarísimo después del panorama que vimos el fin de semana, después de escucharlo a ustedes, es que con el referendo esta historia no termina, por el contrario, apenas empieza, y vamos a estar allí muy atentos haciéndole seguimiento. Mauricio Jaramillo, experto en política internacional, profesor de la Universidad del Rosario, gracias por acompañarnos una vez más. Buenas noches. A ustedes, buenas noches.